vamos a estudiar la narración. La narración es un tipo de texto. En ella, un narrador cuenta una historia que les ocurre a unos personajes en un momento determinado y en un lugar o lugares determinados. A partir de esta definición podemos ver cuáles son los elementos clave de la narración, que no son otros que los que tenéis resaltados: el narrador, la acción, los personajes, el espacio y el tiempo. Ahora bien, ¿dónde podemos encontrar narración? Una novela es una narración, un cuento, un cómic, pero no solo en estos textos hay narración. Una película, un libro de historia, una noticia también son textos narrativos. Ahora veremos con detalle los elementos de la narración. En primer lugar, hablaremos de la acción, que son los hechos que ocurren y que suelen concretarse en un tema genérico: acción, aventura, la guerra, el amor, y que además se pueden resumir en un argumento. Para que haya narración son necesarios unos personajes, que se clasifican según la importancia que tienen para la historia en los siguientes tipos. Los personajes principales son los que tienen una gran importancia en la historia y suelen ser el protagonista, que es el que se caracteriza positivamente, el héroe o la heroína, y el antagonista, el que pone obstáculos a las pretensiones del héroe. Los secundarios tienen un papel menor en la historia y suelen clasificarse en ayudantes del héroe y oponentes. Por último, los personajes terciarios son aquellos que aparecen poco en la historia o que tienen una relevancia escasa. El que cuenta la historia es el narrador, y los narradores se clasifican en función de determinados aspectos. En primer lugar, según su participación en la historia. Hablamos del narrador externo cuando este no es un personaje y del narrador interno cuando el narrador es a la vez un personaje de la historia, que puede ser el protagonista o un personaje secundario o testigo. El narrador puede saber todo lo que pasa, incluso lo que piensan los personajes, y entonces será un narrador omnisciente, o puede saber solo lo que ve, y entonces hablamos de narrador testigo. Por último, el narrador puede contar la historia en primera persona, cuando es el protagonista, o utilizar la tercera para contar lo que les ocurre a los otros. La tercera persona es la que usa siempre el narrador externo. Los lugares en los que ocurre la historia son el espacio, y pueden ser interiores o exteriores, dependiendo de si son cerrados o abiertos, como el que tenéis en la imagen. El tiempo es el último elemento que vamos a estudiar, y aquí debemos distinguir entre dos tipos de tiempo. El tiempo de la historia se refiere a la época en la que ocurre esta, en la actualidad, en el pasado, en un futuro más o menos cercano, y también a cuánto dura. Puesto que una narración puede durar meses, horas, años, siglos, el otro, como veis, es el tiempo del discurso, y se refiere al orden en el que se cuentan los hechos. Si estos se cuentan en el mismo orden en el que ocurre, hablamos de un tiempo lineal, pero si nos encontramos con saltos al pasado o al futuro, tenemos un tiempo discontinuo. Eso sí, en los textos narrativos no todo es narración. Hay otras modalidades textuales que son las que vamos a ver ahora, fundamentalmente el diálogo y la descripción. El diálogo sirve para expresar lo que dicen los personajes. Hablamos de diálogo directo cuando, como en el ejemplo, se reproducen tal cual las palabras de los personajes. Esta semana estoy muy cansada, dijo Ana, y se utilizan signos como los guiones. Hablamos de diálogo indirecto cuando es el narrador el que reproduce las palabras de los personajes, introduciendo las variaciones que veis en ese ejemplo. En cuanto a la descripción, esta nos sirve para explicar cómo son los personajes, cómo es el espacio, cómo son los sentimientos, en definitiva, nos ayuda a meternos en la historia. Para terminar, vamos a ver cuál es la estructura textual de la narración, ya que los textos narrativos se organizan en un planteamiento en el cual se presenta a los personajes y se plantea el conflicto o situación inicial que llevará a la segunda parte, que es la parte más amplia de la narración, el nudo, en el cual se desarrollan todas las acciones de la trama que darán lugar al desenlace final. Es el final, donde todo se resuelve o no, y donde el conflicto inicial queda cerrado. Espero que os haya gustado. Hasta la próxima.